Querido amigo, queridos amigos, antes de comenzar quiero invitarle a hacer algo sencillo. Piense en su hijo. Piense en su rostro, en sus luchas, en sus silencios, en aquello que no dice pero que usted como madre o como padre sí percibe. Porque esta predicación no es teoría, es vida. Y quizá esta noche Dios quiera hablarle directamente al corazón acerca de ese hijo que tanto ama. ¿Se ha detenido alguna vez a pensar qué sucede realmente en el mundo espiritual mientras su hijo duerme? ¿Ha considerado que la noche, ese momento en que todo parece silencioso, puede ser precisamente cuando las fuerzas del mal intentan actuar con más intensidad? Porque aunque su hijo ya sea adulto, aunque viva lejos, aunque aparente estar bien, el mundo espiritual no respeta distancias ni edades. Un hijo siempre será una extensión del alma de su madre, del corazón de su padre. Y por eso, querido amigo, cuando usted siente que su hijo lleva una carga que no sabe explicar, cuando nota que lucha contra enfermedades, contra vicios, contra fracasos repetidos, o simplemente contra un cansancio existencial que le roba la fe, no es imaginación. Usted ve algo real, su alma percibe una batalla que él no sabe nombrar. Y quizá usted se pregunta, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo protegerlo si ya no está bajo mi techo? ¿Cómo puedo ayudarle cuando ni siquiera quiere hablar del tema? Déjeme decirle algo con mucha claridad: la oración de un padre y sobre todo de una madre tiene un poder que usted todavía no alcanza a medir. Hay oraciones que levantan muros, que iluminan caminos, que rompen cadenas invisibles y que tocan el corazón de Dios de una manera que ninguna otra oración puede lograr. Hoy quiero compartir con ustedes 3 oraciones nocturnas que deben rezarse antes de dormir. Oraciones que he visto transformar hogares, devolver la paz, restaurar hijos alejados y proteger almas que estaban en serio peligro espiritual. Estas 3 oraciones que voy a enseñarle no son fórmulas mágicas ni palabras bonitas para repetir sin pensar. Son un acto de entrega, de protección, de intercesión verdadera. No importa si su hijo es un niño pequeño o un adulto con su propia familia. Un hijo nunca deja de necesitar la intercesión de sus padres, nunca. Y permítame decirle algo más, algo que a veces pasamos por alto. La última de estas 3 oraciones es la más poderosa, la que tiene la capacidad de evitar tragedias, alejar influencias destructivas y sanar heridas profundas que ni su propio hijo reconoce que lleva dentro. No se la pierda, querido amigo. Puede convertirse en la diferencia entre años de angustia y un nuevo comienzo para su hijo. Si mientras Messi siente que Dios le está hablando directamente, le invito a hacer algo sencillo pero profundo. Escriba: entrego a mi hijo a Dios. Escríbalo como un acto de fe, escríbalo como una oración silenciosa, escríbalo como quien deposita un tesoro en manos seguras. Antes de compartir con ustedes las 3 oraciones que pueden cambiar el destino espiritual de sus hijos antes de dormir, necesito que comprendan algo muy importante. La batalla espiritual no se libra solo en lo visible. Hay momentos, especialmente en la noche, cuando todo parece tranquilo, en que nuestra fe y nuestras oraciones pueden influir en realidades que no vemos con los ojos, pero que el Señor sí ve con gran claridad. Imagina, querido amigo, el cielo recibiendo tu súplica. Imagina el rostro de tu hijo iluminado por una luz invisible, aunque él no lo note. Imagina las cadenas espirituales rompiéndose como si fueran de humo. Eso es lo que puede provocar una oración hecha con fe, hecha desde el corazón. Pero antes de revelarte esas oraciones, déjame mostrarte por qué esto es tan real. ¿Por qué no es una idea mística sin base, sino una verdad profunda del Evangelio? Permítanme hablarles primero de Santa Mónica, una mujer cuyo nombre resuena en la historia de la Iglesia como un modelo de oración perseverante por sus hijos. Santa Mónica no fue una figura lejana ni un personaje inventado. Fue una madre concreta que amó con un amor incansable y que oró muchos años por la conversión de su hijo, el joven Agustín, quien se perdió en caminos oscuros, lejos de Dios, y finalmente fue traído de vuelta al Señor por la constancia de la oración de su madre. Su vida nos enseña que ninguna oración de una madre por su hijo es en vano, que el amor y las lágrimas sinceras que se elevan al cielo tienen poder ante los ojos de Dios. Y recuerden también la historia de Daniel en el foso de los leones, un relato bíblico que nos habla de fe, de fidelidad y de protección divina. Daniel no dejó de orar incluso cuando una ley injusta lo puso en peligro de muerte. Él oró fielmente y Dios protegió su vida en medio de la noche más oscura, cerrando la boca de los leones y demostrando que Dios responde a la fe persistente de quienes confían en Él sin importar la circunstancia. Estas historias no son cuentos de hadas. Son testimonios vivos de que Dios quiere escuchar y responde a la oración que nace de un corazón que ama con fidelidad y entrega. Ahora bien, querido amigo, quizá tú estás aquí porque tu corazón se estremece cuando piensas en tu hijo. Tal vez lleva una carga que no sabes explicar, tal vez parece alejado de Dios, o quizá enfrenta decisiones, tentaciones, heridas que parecen no tener fin. Puede que te preguntes, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo protegerlo cuando ni siquiera está cerca?
Querido amigo, te digo con toda certeza, la oración tiene poder, y la oración hecha con fe puede crear una muralla espiritual alrededor de tu hijo, incluso a distancia. Las 3 oraciones que compartiré contigo no son fórmulas mágicas ni palabras vacías que se repiten por costumbre. Son oraciones de intercesión, palabras que conectan directamente con el corazón de Dios y cuando se hacen con autenticidad pueden disolver fuerzas que actúan en lo invisible y traer restauración, liberación, paz y vida. Antes de recitar cada oración quiero que entiendas el propósito espiritual detrás de ellas, porque cada palabra tiene una función única en la lucha espiritual, una para la protección, otra para la sanación interior y la tercera para la conversión verdadera del corazón. Querido amigo, ahora te pregunto, ¿estás listo para asumir una misión que el cielo ve con gran seriedad? Porque cuando escuches estas oraciones, tu forma de interceder cambiará para siempre. El poder de tu fe desatará fuerzas espirituales que antes parecían inalcanzables. Te invito ahora a respirar hondo, a cerrar los ojos por un momento y a abrir tu corazón ante Dios listo para recibir estas palabras que Él ha preparado para ti y para tu hijo. Primera oración, consagración de su hijo al corazón de María. Querido amigo, esta primera oración no es solo una súplica, es un acto de entrega, de abandono confiado. Imagínalo como si tomara a su hijo entre sus brazos cada noche y lo colocara amorosamente en el corazón inmaculado de María, como lo hizo San José con el niño Jesús bajo su cuidado. Oración de consagración. Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, en esta noche consagro a ti el nombre de mi hijo. Mencione su nombre con profunda fe. Te lo entrego bajo tu manto de amor divino. Protégelo con tu luz, cubre su mente, su cuerpo y su espíritu. Que ningún mal lo toque, que ninguna oscuridad pueda perturbarlo. Oh Madre amorosa, acompáñalo esta noche y cada noche. Amén. Esta oración no es una palabra vacía. Es poner a su hijo en manos maternales ante el Padre como alguien que sabe que la Madre protege con amor incluso antes de que sepamos pedir. Eso crea un muro invisible de luz alrededor de su hijo y cada noche que lo haga más firme se vuelve esa muralla. Segunda oración, oración de perdón y liberación interior. Querido amigo, muchos de los males que nos aquejan y los que aquejan a nuestros hijos no son visibles. Vienen de heridas del pasado, rencores escondidos, cargas que la vida les dejó cuando eran pequeños o incluso cosas que ni ellos mismos saben que llevan dentro. Y aquí entra una oración que puede sanar lo que está oculto en lo profundo del corazón. La oración del perdón no es una simple frase bonita, es una operación espiritual profunda. Oración de perdón y liberación, Señor Jesús. Esta noche te presento mi corazón de padre, madre. Si mi hijo lleva hondas heridas, culpas que no entiende, sombras que lo alejan de ti, aquí los traigo ante ti. Yo lo perdono por todo lo que lo ha herido. Y te pido, Señor, que él también me perdone si alguna vez lo hemos lastimado sin saberlo. Donde hay oscuridad, enciende tu luz. Donde hay nudo en su corazón, desátrelo con tu misericordia. Por tu amor y tu sangre preciosa, límpialo, sánalo, libéralo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración entra en los pasadizos más secretos del alma, donde muchas veces las heridas permanecen sin ser nombradas. Usted, querido amigo, le está diciendo a Dios, tomo la responsabilidad espiritual por este hijo ante ti. Eso toca lo invisible y trae sanación profunda. Querido amigo, hemos comenzado con 2 oraciones que ya han movido el corazón de Dios en tantas vidas. La primera protege, la segunda sana lo oculto. Si sigue conmigo en el próximo segmento, entraremos en la tercera oración, la que no solo protege ni sana, sino abre los caminos de fe y libertad espiritual para su hijo en esta noche y cada noche. Porque Dios no quiere que vivamos aterrorizados. Dios quiere que su misericordia baje sobre su casa, su familia y su descendencia. Y si esta palabra ha tocado su alma, si ha encendido su esperanza, entonces permanezca conmigo, porque aún hay más luz por derramar en su espíritu. La tercera oración, la que salva, la que he visto transformar noches oscuras en amaneceres de gracia, es la oración de intercesión contra los lazos espirituales que oprimen el alma de un hijo. Esta es la oración más fuerte, la más directa, la que se enfrenta cara a cara con todo aquello que pretende destruir lo que usted más ama. Muchos hijos, aunque parezcan tranquilos por fuera, por dentro están atrapados en cadenas invisibles, amistades tóxicas que los arrastran, decisiones equivocadas que abrieron puertas peligrosas, heridas que no saben nombrar, vicios que los seducen, cargas familiares que arrastran sin entender por qué. Y yo he escuchado a tantas madres preguntarse, Padre, ¿por qué mi hijo no puede salir de esto? ¿Por qué si oro, si clamo, parece que nada cambia? Querido amigo, la respuesta no siempre es sencilla, pero sí es cierta. Hay batallas espirituales que
solo se rompen con una oración hecha con autoridad, dicha de rodillas, dicha con el corazón desgarrado y la fe firme. Cuando una madre intercede así, cuando invoca al cielo con lágrimas, con nombre y con propósito, todo infierno tiembla. No lo digo como metáfora, lo digo porque he visto vidas cambiar cuando una madre decidió orar, no desde el miedo, sino desde la autoridad que Dios le dio. Y para esta tercera oración le voy a pedir algo especial. Rece con las manos extendidas de rodillas, pronunciando el nombre de su Hijo en voz clara, sabiendo que la luz de Cristo no es teoría, es fuerza viva que actúa. Y así debe orarse. En el nombre de Jesucristo y por la intercesión de San Miguel Arcángel, defensor contra toda oscuridad, y de Santa Mónica, modelo de oración maternal perseverante, por la presente declaro que mi hijo, por favor indique el nombre de su Hijo, queda liberado de todo lazo espiritual maligno. Con la autoridad que Dios me ha dado, rompo toda influencia contraria, toda palabra dicha contra su vida, toda mentira que intente confundirlo, toda tristeza que quiera apagarlo, todo vicio que busque atraparlo, que toda sombra se retire, que todo espíritu de destrucción sea expulsado de su camino. Invoco la sangre de Cristo sobre su mente, su corazón, y cada paso que dé, Él pertenece a Dios. Él ha sido llamado para la luz. Él será libre. Amén. Queridos amigos, créanme cuando les digo que una oración como esta rezada por la noche tiene una fuerza que supera 1000 palabras dichas durante el día. Porque el enemigo actúa en silencio, pero el clamor de una madre rompe cualquier silencio espiritual. Y ahora le pregunto, ¿cuántas noches han pasado sin que usted supiera que tenía este poder en sus manos? ¿Cuántas veces su hijo se fue a dormir sin esta cobertura espiritual que podía haberlo protegido en los momentos más oscuros, pero ahora lo sabe? Y cuando uno sabe, ya no puede vivir igual. Nada será como antes porque usted ha recibido una misión. Su oración es un escudo, su fe es un muro, su voz es una lámpara en la noche. Estas oraciones no son un recurso ocasional. Deben convertirse en un acto diario tan natural como cerrar la puerta de casa o dar un beso de buenas noches, porque esto no es solo protección, es vocación, es sacerdocio materno y paterno. Y una madre o un padre que ora con fe puede salvar no solo a su hijo, sino a generaciones enteras. Usted me escuchó hablar de 3 oraciones. Yo mismo he visto cómo la consagración al Inmaculado Corazón de María se convierte en un escudo invisible alrededor de un hijo. Cómo una oración auténtica de perdón tiene la fuerza de sanar heridas profundas que el propio hijo no reconoce. Cómo una súplica hecha desde el alma rompe lazos que atan a la tristeza, al vicio, al alejamiento de Dios. Querido amigo, ahora ese poder está en sus manos. Y con él una responsabilidad santa, orar con intención, con amor, con disciplina. Porque la oración hecha con prisa, distraída, sin corazón, apaga bendiciones que estaban a punto de descender. A lo largo de los años yo he comprendido algo: el enemigo no teme palabras dichas de memoria, teme una oración que nace del sacrificio de la entrega de un corazón que sangra por amor a su hijo. Cuando una madre ora así, su oración se convierte en un sacerdocio. Es puente entre el cielo y el alma de su hijo. Y si su hijo está lejos de la fe, atrapado en decisiones equivocadas o siente que hay algo que lo oprime espiritualmente, ahora usted tiene herramientas reales para protegerlo, para sanarlo, para ayudarle a levantarse. Querido amigo, ¿qué debe hacer usted a partir de hoy? Se lo digo con claridad: cada noche antes de dormir, rece estas oraciones nombrando a su hijo. Si él está en casa, tóquelo suavemente mientras ora. Si está lejos, mire su fotografía, piense en su rostro, pronuncie su nombre. Hágalo durante 9 noches seguidas como una novena de amor y sacrificio. He visto tantas veces cómo cuando un padre o una madre se compromete de verdad a orar durante 9 noches con fe, Dios abre caminos que estaban bloqueados. Usted empezará a notar cambios pequeños pero profundos. Su hijo descansará mejor. Habrá una luz distinta en su mirada. Quizá lo llame, quizá le pida consejo espiritual, quizá sienta deseo de regresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque su espíritu empieza a despertar cuando una oración perseverante lo rodea desde lejos. Y si en algún momento la duda lo invade, si el cansancio quiere apagar su fe, querido amigo, recuerde una verdad esencial del Evangelio: ore, confíe y no se angustie. La preocupación no mueve montañas, la fe sí. Dios escucha su oración. Dios conoce su dolor. Y no está solo en esta misión, el cielo entero camina a su lado. Ahora cierre un momento sus ojos e imagine algo conmigo. Imagine a su hijo liberado de toda opresión espiritual. Imagine su casa llena de paz.
Imagine verlo transformarse desde dentro como si una luz nueva comenzara a nacer en él. Esto no es teoría, esto es posible. Lo he visto una y otra vez en familias que decidieron creer y actuar. Pero también debo hablarle con firmeza si usted se detiene. Si no pone en práctica esta guía, si deja pasar este momento, todo seguirá igual. El enemigo seguirá acechando. El dolor seguirá creciendo en silencio. Y un día podría preguntarse con tristeza, ¿por qué no hice lo que debía cuando tuve la oportunidad? Querido amigo, no espere más. El momento ideal es ahora. Esta palabra llegó a usted por una razón. Si está aquí es porque Dios quiere que actúe. Y si este mensaje ha tocado su alma y desea seguir recibiendo enseñanzas que fortalezcan su fe, lo invito a permanecer cerca, a no perderse ninguna formación espiritual, ninguna oración que pueda proteger aquello que más ama. No se trata de seguir un canal, se trata de seguir un camino de lucha espiritual, de esperanza, de restauración. Si su corazón lo siente, escriba como acto de fe: mi hijo será libre en el nombre de Jesús. No es un simple comentario, es una declaración profética, es un compromiso delante de Dios. Escúcheme bien, esto no es un desafío cualquiera, es una batalla espiritual, un camino que solo pueden recorrer aquellos que creen que la oración tiene poder, que saben que cuando un padre intercede con fe, los cielos se conmueven y el mal retrocede. Por eso hoy quiero preguntarle directamente, con la sinceridad de un pastor que conoce el peso de estos combates: ¿es usted una de esas madres, uno de esos padres que aman hasta el alma? Si su corazón respondió que sí, entonces preste mucha atención. Durante los próximos 9 días antes de dormir, usted recitará 3 oraciones que han sido luz y escudo para incontables familias. Una oración de consagración al corazón de María, una oración de perdón interior que rompe cadenas invisibles y una oración de intercesión contra todo lazo espiritual que oprima a su hijo. No son palabras frías, no son fórmulas vacías, son un camino de fe. Un acto de amor pronunciado con el nombre de su hijo en los labios, con intención, con ternura, con esa fuerza interior que solo tiene una madre que ama o un padre que no se rinde. Si su hijo duerme en casa, querido amigo, acerque suavemente su mano a su cabeza y bendígalo mientras pronuncia estas oraciones. Si vive lejos, tome una fotografía suya, mire su rostro por un instante, entréguelo al cielo y ore igual. Pero le suplico algo: no se salte ni un solo día. Este ciclo espiritual es completo, es profundo, y aquellos que lo cumplen hasta el final son testigos de cómo el cielo comienza a moverse. Y quiero pedirle algo más, algo que hará que esta cadena de gracia se vuelva todavía más poderosa durante estos 9 días. Ofrezca un pequeño sacrificio. No hablo de algo dramático, hablemos de algo real, sencillo, pero nacido del amor. Tal vez un ayuno ligero, tal vez renunciar a algo que le gusta, quizás levantarse 10 minutos antes para rezar un rosario con calma. No es el tamaño del sacrificio lo que abre las puertas del cielo. Es la intención, es el amor con que usted lo ofrece. Querido amigo, siempre he dicho que las madres y los padres que sufren por sus hijos y ofrecen ese sufrimiento a Dios atraen gracias que ninguna oración tibia podría alcanzar. Y ahora le pregunto con toda sinceridad, ¿está dispuesto a luchar por su hijo, a hacer lo que muchos no hacen, para recibir lo que muchos no reciben? Si su corazón está diciendo sí, entonces acepte este llamado, pero no lo haga por mí. Hágalo por él, por ella, por ese hijo que necesita una intercesión verdadera. Y si hoy se compromete con esta misión, escríbalo como un acto de fe: acepto este reto por mi hijo. Ese comentario no es un adorno, es un sello espiritual, una declaración pública que el cielo escucha y registra. Ahora déjeme decirle lo que sucede cuando alguien cumple fielmente este desafío. Al principio las señales pueden parecer pequeñas, un gesto inesperado, una palabra distinta, un cambio de actitud que usted no había visto en mucho tiempo, pero luego, querido amigo, luego vendrá lo que parecía imposible. Se abrirán puertas que estaban cerradas, se romperán vicios que parecían indestructibles, se restaurarán relaciones heridas y sobre todo el alma de su hijo comenzará a rodearse de una luz que usted mismo sentirá. Pero atienda bien, el enemigo intentará distraerlo, hará que usted olvide, que posponga, que se rinda. ¿Por qué? Porque el mal sabe que una madre de rodillas es más fuerte que cualquier demonio de pie y que un padre que ora con fe desarma fuerzas que ningún otro poder humano puede vencer. Por eso empiece hoy. Hoy mismo, ahora. No diga más tarde, porque el más tarde es la trampa del mal. El ahora es la voz del Espíritu. Tome su rosario, busque un rincón tranquilo de su casa, cierre los ojos y comience. Y si de verdad ama a su hijo, no guarde esta misión solo para usted.
Compártala con 3 madres que conozca, con 3 padres que estén cargando un dolor similar. Imagine por un momento lo que sucede cuando miles de madres rezan juntas cada noche por sus hijos. Imagine el ejército espiritual que se levanta. Imagine el estruendo que esto provoca en el cielo. Si usted quiere ver crecer esta... Y si te dijera que esta Cuaresma puede ser el tiempo más poderoso de toda tu vida espiritual, pero solo si haces estas 5 cosas que la mayoría de los católicos nunca hace, quédate conmigo, porque lo que voy a compartirte hoy no es un listado religioso, no es una obligación más, no es una carga que cargar. Lo que voy a compartirte hoy es una revelación viva, una palabra que Dios tiene reservada para ti en este tiempo santo, en este tiempo de gracia, en este tiempo que el cielo llama oportunidad. La Cuaresma no es un castigo. La Cuaresma no es 40 días de tristeza, de ceniza, de cara larga y corazón cerrado. La Cuaresma es una invitación divina. Es Dios mismo, el Padre Eterno, extendiendo su mano hacia ti y diciéndote: Hijo mío, hija mía, vuelve a mí con todo tu corazón. ¿Lo escuchas? No dice: vuelve con parte de tu corazón. No dice: vuelve cuando puedas. No dice: vuelve si tienes ganas. Dice: con todo tu corazón. Y eso, hermano, hermana, eso lo cambia todo. Y quiero que entiendas algo desde el principio. Este tiempo no llegó por casualidad a tu vida. El hecho de que estés escuchando este mensaje hoy, en este momento, no es un accidente. Dios es soberano. Dios no improvisa. Y si este mensaje llegó a tus oídos hoy, es porque el cielo tiene algo específico que decirte. Y lo que el cielo tiene para decirte es demasiado importante como para escucharlo a medias. Hay personas que llevan años practicando la Cuaresma de manera superficial. Dejan el chocolate, dejan la carne los viernes, van al Vía Crucis el viernes por costumbre y el sábado regresan a la misma vida, con los mismos pecados, con las mismas heridas, con los mismos miedos. Y Dios no te pide eso. Dios no quiere tu sacrificio externo si tu corazón sigue igual por dentro. Recuerda lo que dijo el profeta Joel y escúchalo bien, escúchalo como si Dios te lo dijera a ti hoy, directamente, a los ojos. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor vuestro Dios. ¿Escuchaste eso? Rasgad vuestros corazones, no su ropa, no sus apariencias, no sus tradiciones vacías, su corazón. Porque hay personas que desgarran su ropa en señal de luto, pero su corazón sigue duro como piedra. Hay personas que se ponen la ceniza en la frente con devoción, pero cuando salen de la iglesia siguen peleando con su pareja, siguen guardando rencor contra su hermano, siguen alejados de Dios en lo secreto de su vida. Y Dios dice: no, eso no es lo que quiero. Lo que quiero está dentro de ti. Y fíjate que Dios no te dice esto con enojo. No te lo dice como un juez que va a condenarte. Te lo dice como un padre que lleva tiempo esperando que su hijo despierte. Como un padre que ha estado viendo cómo su hijo se conforma con tan poco cuando él tiene preparado tanto más. Como un padre que sabe lo que tú eres capaz de ser y que llora en silencio al verte vivir tan por debajo de tu potencial espiritual. ¿Cuánto tiempo más vas a conformarte con una fe de superficie cuando Dios te está llamando a una fe de profundidad? Entonces, hermano, hermana, hoy vamos a hablar de 5 cosas, 5 prácticas que todo católico debe vivir en Cuaresma. No solo hacer, sino vivir. Porque hay una diferencia enorme entre hacer algo por obligación y vivir algo por amor.
Y cuando termines de escuchar este mensaje, algo en ti va a cambiar. No porque yo tenga ese poder, sino porque la palabra de Dios tiene ese poder. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. La primera cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es el ayuno verdadero. Permíteme decirte algo que quizás nadie te ha dicho con claridad. El ayuno no es una dieta espiritual. El ayuno no es un truco para bajar de peso con la bendición de Dios. El ayuno no es solo dejar de comer carne los viernes. El ayuno verdadero es una declaración de guerra contra tu carne. Es decirle a tu cuerpo, hoy no mandas tú, hoy manda el Espíritu. Piénsalo así. Todos los días vivimos esclavos de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestros antojos. El cuerpo dice, tengo hambre, y corremos a comer. El cuerpo dice, tengo sueño, y dejamos la oración. El cuerpo dice, tengo ganas de explotar, y explotamos contra quien menos lo merece. El cuerpo manda y el espíritu obedece. Pero cuando ayunas de verdad, inviertes ese orden, le dices a tu carne, hoy no eres mi amo, hoy el amo es Dios. Y hay algo que sucede en el plano espiritual cuando ayunas que no sucede con ninguna otra práctica. El ayuno abre puertas en el cielo que la oración sola no puede abrir. Y no lo digo yo. Lo dice la palabra. Recuerda aquel episodio en los evangelios donde los discípulos no pudieron expulsar un demonio y después le preguntaron a Jesús por qué ellos no habían podido. Y Jesús les respondió, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Lo escuchas? Hay victorias espirituales que solo se obtienen con ayuno. Hay cadenas que solo se rompen con ayuno. Hay puertas cerradas en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, que solo se abren con ayuno. Jesús mismo ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. 40 días, sin comer, sin beber, solo en el desierto, con las fieras, con el viento, con el silencio y con el Padre. Y fue precisamente en ese ayuno donde Él venció las 3 tentaciones más grandes que enfrenta el ser humano: el placer, el poder y el orgullo. Y fíjate algo importante que muchos pasan por alto. La Biblia dice en Mateo 4 que después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Después de 40 días tuvo hambre. No antes, después. ¿Qué nos dice eso? Que cuando el Espíritu está en fuego, cuando estás conectado con Dios en profundidad, las necesidades del cuerpo se subordinan. No desaparecen, pero se subordinan. Ahora bien, el ayuno de comida es poderoso, sí, pero quiero que vayas más profundo. ¿De qué más necesitas ayunar esta Cuaresma? Hay personas que necesitan ayunar de las redes sociales, que pasan 3, 4, 5 horas al día viendo videos, leyendo comentarios, comparando su vida con la de los demás, y luego dicen que no tienen tiempo para orar. Hermano, hermana, eso no es falta de tiempo, es falta de prioridad. Hay personas que necesitan ayunar de la queja, que todo el día tienen un lamento en la boca, que la vida está difícil, que la familia no les comprende, que el trabajo es terrible, que Dios no les escucha. Y ese espíritu de queja es veneno para el alma. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto por causa de la queja. Lo que debía durar 11 días
duró 40 años por murmurar contra Dios. Hay personas que necesitan ayunar del rencor, de seguir reviviendo la herida, de seguir contando la historia de lo que te hicieron, porque mientras sigas alimentando esa historia, estarás encadenado a quien te lastimó. Y Dios quiere liberarte. Pero para liberarte, necesitas soltar. Y hay personas que necesitan ayunar del miedo. Del miedo al futuro, del miedo a la enfermedad, del miedo al fracaso, del miedo a lo que dirán, porque el miedo es fe al revés. El miedo es creer con toda tu fuerza que las cosas van a salir mal. Y cuando decides ayunar del miedo, cuando decides negarle al miedo el alimento de tu atención y de tu imaginación, empiezas a hacer espacio para que la fe ocupe ese lugar. Porque la palabra dice en Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El ayuno verdadero es ayunar de todo aquello que no te permite volar. Es cortar lo que te pesa, dejar lo que te distrae, abandonar lo que te mantiene en tierra cuando Dios te está llamando a las alturas. La segunda cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es la oración profunda. Y cuando digo profunda, no estoy hablando de rezar el rosario en automático mientras piensas en el trabajo, no estoy hablando de repetir oraciones memorizadas sin que el corazón participe, estoy hablando de oración real, de encuentro real, de sentarte ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy, sin máscaras, sin pretensiones, sin apariencias, solo yo, roto, imperfecto, necesitado de ti. Hay una diferencia entre rezar y orar. Rezar es hablar de Dios. Orar es hablar con Dios. Y Dios quiere que hables con Él, que seas honesto con Él, que le cuentes lo que te duele, lo que te da miedo, lo que no entiendes, lo que deseas en lo más profundo de tu corazón, porque Él ya lo sabe todo, pero quiere escucharlo de tu boca, porque cuando lo dices de tu boca, algo se mueve en los cielos. El Salmo 62 dice, en Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente en Él. No en el médico, no en el dinero, no en las personas, no en los planes humanos, solamente en Él. Y eso requiere que te detengas, que dejes el ruido, que apagues la televisión, el teléfono, la música, el escándalo del mundo y te sientes ante Dios en silencio. Piénsalo con esta imagen. Imagina que tienes un amigo muy querido que te visita y cuando llega a tu casa tú sigues viendo la televisión, sigues respondiendo mensajes, sigues haciendo todo lo demás. ¿Cómo se sentiría ese amigo? Ignorado, rechazado, poco importante. ¿Cuántas veces has tratado a Dios así? Ha venido a tu corazón y tú estabas ocupado con otras cosas. Pero Dios no se va con enojo. Eso es lo más hermoso. Dios espera, Dios sigue tocando, Dios sigue diciendo, aquí estoy, estoy en la puerta y llamo, y siempre que decides abrirle, aunque sea tarde, aunque sea después de mucho tiempo de haberlo ignorado, Él entra. Sin reclamos, sin reproches, entra y cena contigo. Esta Cuaresma aparta aunque sea 20 minutos al día. 20 minutos de silencio real, de presencia real, de escucha real. Y verás
cómo Dios comienza a hablarte de maneras que jamás imaginaste. A veces Dios habla a través de una paz que de repente llega y no sabes de dónde viene. A veces habla a través de un versículo que llevas años leyendo pero que hoy te golpea diferente. A veces habla a través de un recuerdo, de una persona, de una lágrima que no esperabas. Dios habla. El problema es que vivimos tan ruidosos por dentro que no lo podemos escuchar. Y quiero darte una clave práctica para esta oración profunda. Antes de hablarle a Dios, aprende a escucharlo. Abre la Biblia. Cualquier salmo, cualquier pasaje del Evangelio, léelo despacio. No para estudiarlo, no para memorizarlo, para habitarlo. Léelo como si Dios te lo estuviera diciendo a ti en este momento, en esta situación específica de tu vida. Y deja que esa palabra aterrice en tu corazón antes de que tú empieces a hablar. Porque la oración más poderosa no es la que más palabras tiene, es la que más presencia tiene. Una sola palabra dicha desde lo más hondo del alma vale más que 1000 palabras pronunciadas con los labios mientras la mente está en otro lado. Y te digo algo más. La oración en Cuaresma debe incluir el examen de conciencia, ese momento honesto donde te preguntas a ti mismo, ¿cómo está mi corazón hoy? ¿Hay algún pecado que sigo cometiendo en secreto? ¿Hay alguna relación que he roto y no he buscado restaurar? ¿Hay algo en mi vida que le estoy ocultando a Dios? Y recuerda que no puedes ocultarle nada. Dios lo ve todo, lo sabe todo. Conoce cada pensamiento, cada intención, cada herida escondida, pero no lo sabe para condenarte, lo sabe para sanarte. La tercera cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es la conversión sincera. Esta es la más profunda de todas y también la más difícil, porque la conversión sincera no es cambiar algunas conductas externas, no es dejar de pecar en público mientras sigues pecando en privado. La conversión sincera es un cambio de dirección. Es reconocer que ibas por un camino equivocado y decidir dar la vuelta. La Biblia tiene una palabra para esto, metanoia, del griego, que significa cambio de mente, cambio de pensamiento, transformación interior completa. No un retoque, no un parche, una transformación. Y hay algo que quiero que entiendas sobre la conversión que muy pocos te van a decir. La conversión no siempre llega con una experiencia dramática, no siempre llega con una visión, con un sueño, con una señal del cielo. A veces la conversión llega en lo cotidiano, en la cocina, en el tráfico, en una discusión con tu esposo o tu esposa. En ese momento en que normalmente explotas y esta vez decides no explotar, en ese momento en que normalmente guardas rencor y esta vez decides soltar, esas pequeñas victorias cotidianas son conversión real. Son el espíritu ganando terreno a la carne. Son el reino de Dios avanzando dentro de ti. Esto me recuerda la historia del hijo pródigo, esa parábola que Jesús contó en Lucas 15 y que es quizás la historia de amor más grande que existe en toda la Escritura. Un hijo que toma su herencia, se va a tierra lejana, lo malgasta todo en vicios y placeres, termina alimentando cerdos en el peor momento de su vida y en ese punto más bajo la Biblia dice algo precioso. Volvió en sí. Volvió en sí, no fue iluminado por un ángel, no tuvo una visión sobrenatural, simplemente
volvió en sí. Se acordó de quién era, se acordó de dónde venía, se acordó de que tenía un padre que lo amaba. Y con esa sola decisión, con ese solo acto de volver en sí, todo comenzó a cambiar. ¿Cuántos de los que me están escuchando hoy necesitan volver en sí? ¿Cuántos llevan años viviendo lejos del Padre? Quizás no en pecados graves, quizás no en vicios destructivos, pero lejos, tibios, rutinarios, haciendo los movimientos religiosos sin el fuego interno. Volver en sí no es un proceso complicado, es una decisión, una sola decisión tomada con el corazón. Padre, me levantaré e iré a ti. Y fíjate lo que hace el Padre cuando el Hijo regresa. La Biblia dice que el Padre lo vio desde lejos. Desde lejos. Eso significa que el Padre estaba mirando, estaba esperando. Todos los días salía a mirar el camino con la esperanza de que su Hijo regresara. Y cuando lo vio, no esperó a que llegara. Corrió hacia él. El Padre corrió. En la cultura de aquella época, un hombre de esa posición corriendo era algo humillante. Pero el amor no tiene dignidad que guardar cuando se trata de abrazar a un hijo perdido. Y eso eres tú para Dios. Eres el hijo por quien Él corre. Eres la oveja por quien Él deja las 99. Eres la moneda perdida por quien Él barre toda la casa hasta encontrarte. Y ahora imagina algo. Imagina que eres ese hijo, que llevas meses, quizás años, lejos de casa, sucio, avergonzado, sin fuerzas, y decides regresar. Pero en el camino de regreso vas pensando, ya no soy digno de ser llamado hijo, quizás me deje quedarme como uno de sus jornaleros. Eso pensaba el hijo pródigo. Se había rebajado tanto en su propia mente que ya no se creía merecedor del amor de su padre. ¿Cuántos de nosotros vivimos así con Dios? Creyendo que lo que hemos hecho es demasiado para que Dios nos perdone. Creyendo que estamos tan lejos que ya no tiene caso intentarlo. Creyendo que Dios nos mirará con decepción cuando regresemos. Mentira. Todo eso es mentira del enemigo. Porque cuando el Hijo llegó, el Padre no le dejó terminar su discurso de arrepentimiento. Lo interrumpió con un abrazo, con un anillo, con un manto, con una fiesta. Porque para el Padre lo que importaba no era lo que el Hijo había hecho, sino que el Hijo había regresado. La conversión sincera esta Cuaresma empieza con una confesión honesta ante Dios. Y para los católicos, el sacramento de la reconciliación es un regalo extraordinario que muchos desprecian o ignoran. Quiero que lo escuches con atención. La confesión no es un trámite. La confesión no es ir a contarle tus pecados a un hombre para cumplir con un requisito. La confesión es encontrarte con la misericordia de Dios de manera real, tangible, concreta. Es salir de ese confesionario con el alma limpia, con el corazón liviano, con la certeza de que Dios te miró, te abrazó y te dijo, no te condeno, vete y no peques más. ¿Cuánto tiempo llevas sin confesarte? No te pregunto para juzgarte, te pregunto para invitarte. Esta Cuaresma es tu momento. Este tiempo es para ti. No lo desperdicies en la superficie cuando Dios te está invitando a las profundidades. La cuarta cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es la limosna y la caridad activa. Ahora bien, cuando digo limosna, no me refiero únicamente a dar dinero, aunque el dinero también es importante. Me refiero a dar de ti mismo, de tu tiempo, de tu atención, de tu presencia, de tu compasión, de tu oído dispuesto a escuchar.
Jesús dijo en Mateo 25, y estas palabras deben estremecer el alma de todo cristiano: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo te vimos así y te servimos? Él respondió: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto es profundo, perturbador, transformador. Jesús se identifica con el pobre, con el hambriento, con el solitario, con el enfermo, con el que está en la cárcel. ¿Cuántas veces has pasado de largo junto a alguien que necesitaba algo de ti? ¿Cuántas veces has ignorado la llamada de un familiar que estaba solo? ¿Cuántas veces has cerrado el corazón ante la necesidad ajena porque ibas deprisa, porque estabas cansado, porque tenías otras prioridades, y sin saberlo dejaste pasar a Jesús? Quiero contarte algo. Hay una historia de un santo que caminaba por la calle en pleno invierno y se encontró con un mendigo tiritando de frío. El santo no tenía dinero, solo tenía su capa, y la partió en dos con su espada y le dio la mitad al mendigo. Esa misma noche, en sueños, se le apareció Jesús vestido con esa mitad de capa, y le dijo: con esta capa me cubriste tú. Esa es la lógica del amor de Dios. Lo que das a los demás, se lo das a Él. Y lo que le niegas a los demás, se lo niegas a Él. La caridad es el termómetro del amor. Si dices que amas a Dios, pero no puedes amar a tu prójimo, algo en tu fe está roto. Porque San Juan lo dice con toda claridad en su primera carta: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es menor que numeral 1. 5 numeral es mayor que palabras fuertes, palabras que no dejan escapatoria, palabras que nos obligan a mirarnos al espejo y preguntarnos: ¿realmente amo o solo lo digo? Esta Cuaresma, pregúntate: ¿a quién necesito ayudar cerca de mí? ¿Quién en mi familia está sufriendo en silencio y esperando que yo me acerque? ¿Quién en mi trabajo, en mi colonia, en mi comunidad, está esperando que alguien le tienda la mano? No tienes que esperar a tener mucho para dar. La viuda del Evangelio dio 2 monedas, lo poco que tenía, y Jesús dijo que había dado más que todos los demás, porque dio desde el corazón, no desde la abundancia. Y te comparto algo que he comprobado muchas veces. Cuando das con generosidad, en el momento en que te cuesta dar, es cuando Dios más se mueve en tu vida. Es en el sacrificio real, no en el sacrificio cómodo, donde la gracia de Dios opera con mayor poder. Hay un principio espiritual que no falla. Lo dice el Señor en Lucas 6. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Medida buena, apretada, remecida, rebosando. Eso no es lo que da el mundo. Eso es lo que da Dios cuando tú primero le das a Él a través de tus hermanos. La Cuaresma es tiempo de vaciarse para que Dios te llene, y a veces vaciarse significa dar lo que te duele dar, el tiempo que preferirías para ti mismo, el dinero que ibas a gastar en algo que no necesitas, la atención que le debes a alguien que te necesita.
La quinta cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es la meditación de la pasión de Cristo. Esta es la más sagrada de todas y la más olvidada. Vivimos en una cultura que huye del sufrimiento. Todo está diseñado para distraernos del dolor, para adormecer el sufrimiento, para evitar a toda costa cualquier incomodidad. Y eso nos hace incapaces de entender la cruz. Pero la cruz es el centro de nuestra fe. Sin la cruz no hay resurrección. Sin el Viernes Santo no hay Domingo de Pascua. Sin la muerte no hay vida. Y meditar la pasión de Cristo no es un ejercicio de masoquismo espiritual. No es llenarte de tristeza y culpa. Es asomarte al amor más grande que el universo ha conocido y dejarte transformar por él. Imagina por un momento un hombre inocente, el único ser humano que jamás pecó, que tomó sobre sí todos los pecados del mundo, todos los pecados de la historia de la humanidad, todos tus pecados específicamente, los que has cometido y los que cometerás, y los cargó sobre sus hombros hasta una cruz. Cada latigazo que recibió tenía tu nombre. Cada espina de esa corona tenía tu nombre. Cada clavo que atravesó sus manos y sus pies tenía tu nombre grabado. ¿Puedes quedarte indiferente ante eso? Y quiero que medites algo que quizás nunca has contemplado. En el huerto de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, Jesús estaba tan angustiado que la Biblia dice que su sudor se hizo como grandes gotas de sangre. Eso tiene un nombre médico, hematidrosis. Es una condición real que ocurre cuando alguien está sometido a un nivel de angustia tan extremo que los capilares sanguíneos se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Jesús no solo sufrió en la cruz, sufrió desde la noche anterior. Sufrió en plena conciencia de todo lo que se venía, y a pesar de eso dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está la victoria más grande de toda la historia humana. No en la resurrección, antes. En ese huerto oscuro, en ese momento de agonía y obediencia, cuando Jesús eligió la voluntad del Padre sobre su propia voluntad, ahí comenzó nuestra salvación. Cuando meditas la pasión de Cristo, algo en tu corazón se ablanda. Las quejas se hacen pequeñas. Los rencores pierden fuerza. Los miedos se disuelven. Porque te das cuenta de que el que padeció todo eso por amor a ti está hoy resucitado, vivo, presente y nunca te abandonará. Haz el Vía Crucis esta Cuaresma. No como trámite, no como costumbre, no porque se hace en Cuaresma. Hazlo con el corazón abierto. En cada estación, detente. Respira. Pregúntate, ¿en qué momento de mi vida he sido Jesús cargando la cruz? ¿En qué momento he sido el que ayudó a cargarla, como el cirineo? ¿En qué momento he sido el que se alejó, el que lo negó, el que lo abandonó? Y en ese ejercicio honesto, algo en ti comenzará a sanar.